Will the real Paul McCartney? There he is. Pues qué tal, amigos, sean bienvenidos a un episodio nuevo de Whippets. Este programa, me gusta decirle programa a esto, aunque sea un video de YouTube, una charla, un blog, qué sé yo, en este Zen no Shikara que nos alojan Whippets, que ahora es un nuevo formato de estar platicando, porque antes hacíamos estos programas, los subíamos a Spotify, tenía muy buena recepción, pero desde inicio de año Spotify dijo: todo estás violando, todo se va para abajo, todo estás incumpliendo derechos de canciones, inclusive hasta demos que no son oficiales también me llega. Entonces fue para abajo. La gente pidió que Whippets regresara y estamos regresando, y vaya de qué manera, porque hoy estoy muy contento de que está aquí con nosotros José Ibarreche de Gente Beatle. Bienvenido, muchísimas gracias. Muy bien. Oye, Toño, muchísimas gracias por la invitación. Se nos hizo, empezamos a tener ahí contacto, como yo creo que todos los que en el mundo Beatle de repente empezamos a tener contacto ahí por comentarios en las redes y demás, y de repente resulta que empezamos a tener ciertas coincidencias y surgen amistades muy padres y admiraciones como la que tengo para contigo, y el trabajo que haces, y que pues sufriste del mismo dolor que yo mi programa, por eso el podcast no lo pongo en Spotify, porque ya ni siquiera lo intenté, porque es una pesadilla, pero creo que es una labor padre llevar pues nuestra pasión, compartirla con gente que tiene la misma pasión, pero también con gente que descubre cosas, y eso creo que es algo muy padre que haces, y por eso total admiración. Muchísimas gracias, ¿no? Es la admiración también va para aquel lado, porque yo descubrí, precisamente creo que a inicios de este año, Gente del Beatle, te había visto, yo te conocí, ¿sabes? En una entrevista, una participación con Ricardo Calderón en su programa. Creo que andabas acá en la Ciudad de México, estuviste ahí con ellos, y desde ahí supe de José Ibarreche y los TikToks. Ajá. Y se me hace interesante la información, cómo se daba y todo eso, pero a veces el día a día no te da para siempre estar en la misma sintonía. Y cuando encontré Gente Beatle desde el año pasado, con los conciertos y todo esto de Paul, y empecé a escuchar, y se me hacía raro, te soy muy sincero, el formato del programa, porque no es lo común, no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, inclusive ya dije a George Harrison, en la radio pirata, ¿no? Los que hacemos radio pirata, que tienen ciertas estructuras. Tú ibas con esto que platicamos hace un momento, del disco completo en ciertas ocasiones, te dejas ir con una seguidilla de 4 o 5 canciones, nos platicas algunas otras cosas, y empiezas a sentir como que es como comer en casa, vaya. Cuando comes en tu casa la sopita caliente, la sazón de mamá, va por ahí, siento ese espíritu, el día, la hora, el tiempo completo. Entonces me empezó a gustar mucho. A veces no alcanzo a llegar a escucharlo en vivo, y aunque lo escucho en vivo, lo escucho en la repetición, como estuve escuchando ayer el de Driving Rain. Si usted no sabe cuál, aquí le vamos a dejar en los comentarios para que vaya en Apple Podcast y también en el perfil de José, un programazo de Driving Rain, en el cual platicamos hace un momento cómo este tipo de ejercicios por parte de nosotros, en este caso de José, acercan al escucha por primera vez, por increíble que parezca, por primera vez a un disco como Driving Rain, José. Claro, pues muchas gracias por los cebollazos. Ya vamos a parar, ¿no? Porque no vamos a empezar no, y es que tú, no, pero no, y agradezco mucho lo que dices, porque justamente el tipo de programa que a mí me gusta hacer es ese, ¿no? O sea, salirse un poco de lo tradicional. Tuve la fortuna de ser amigo de Manuel Guerrero, y una vez le preguntaba de manera muy, muy directa, pues de cuates, ¿no? Le dije que por qué ponía lo mismo, ¿no? O sea, que por qué ponía lo mismo en la estación, y él fue muy claro, me dijo: yo lo pongo porque eso es lo que, o sea, si yo empiezo a poner cosas distintas, la gente no escucha, no escucha el programa. Y me lo confirmó una amiga que me decía: ¿sabes por qué ponemos lo mismo nosotros en las estaciones? Una amiga que trabaja en una estación, no voy a decir porque si no la voy a quemar, luego ya entiendo quién es,
decía, si nosotros ponemos las mismas canciones, la gente empieza a tener familiaridad con ellas y a la gente nos gusta cantar lo que conocemos, ¿no? O sea, en el radio de repente nos gusta estar cantando lo que conocemos, no nos gusta estar descubriendo tanto. Entonces eso me parecía muy interesante, pero no iba con mi idea, ¿no? Y entonces esta idea de acercar a las personas a la obra completa del cuarteto, y como cuarteto obviamente, pero como solistas, y darnos el tiempo de repente de escuchar discos completos, ¿no? O sea, nos aventamos un programa en el que escuchamos Gone Tropo de George Harrison, cosa que es un disco que mucha gente dice que está muy malo, que no sé cuánto, y yo te puedo apostar que y lo digo sin conocimiento específico, pero te puedo asegurar que más de la mitad de las personas que hablan de lo malo que es un disco de George o de John o de Paul o de Ringo, no los han escuchado. Te lo puedo apostar. Así, podría meter las manos al fuego y decirte que la mayoría de esas personas que dicen, no, es que es pésimo ese disco, no lo han escuchado completo. Y no tendría por qué gustarles cuando lo escuchen completo, pero creo que es una manera de acercarnos y sobre todo acercar personas que no tienen a lo mejor el chance de bajar las discografías o de comprarlas y demás, y pues tener un espacio para poderse, pues, no sé, empapar un poco de la obra, y que tiene que ver mucho con las decisiones que han tomado los Beatles como solistas y como grupo en los lanzamientos actuales, ¿no? O sea, ¿por qué relanzar ciertas cosas o por qué lanzar ciertos discos de éxitos? Pues es por eso, para poder acercar a la gente a la obra de los Beatles, ¿no? Claro, sí, lo que comentábamos hace un momento, a veces es difícil, pareciera que no, pero una noticia que se dio mucho a inicios de este año fue el cierre de Mix Up, casi todos los Mix Up en México, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces, sí existen disquerías como la Roma Records y otros tantos, pero la persona que anda a pie, vaya, yo necesito ponerme a investigar, y no toda la gente se pone a investigar dónde hay una disquería, necesita verla y palparla, como antes era un Discolandia, mercado de discos, qué sé yo, cosas que ya no existen hoy. ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde encuentras estos discos? Y cuando vas es difícil encontrar cierto material. El precio, ¿no? También. El precio, eso va muy alto. No todos, por increíble que parezca, no todas las personas compran o saben comprar en línea, ¿no? Todavía. Claro. Dice mi esposa de broma que Mix Up cerró porque nos venimos a vivir acá y dejé de comprar allá. Porque creo que le daba yo un ingreso muy importante cada semana, cada 15 días a Mix Up, y dice que cerró porque ya se acabó el que quedaba comprando ahí. El cliente número 1 ya no está. Mira, me pasa algo bien chistoso, porque ahora que yo estoy metido mucho en esta parte de comprar mangas, aquí en Pachuca no hay, me recomendaron otra vez una disquería chiquita como de casa, pero en Pachuca ciudad no hay ni un lugar donde compres discos. Eso para mí es triste, es preocupante. Ya está cerrado solamente a comprarlo por Amazon y algo así. Y encontré un lugar donde venden mangas, y cada sábado se reúne la gente a cambiar estampas, a mostrarse sus mangas. Eso que podría pasar con lo mismo con los discos. Claro. Eso sería genial, eso sería fantástico. Pues ahí está el negocio millonario, cara. Sí, pues con mentalidad de tiburón que podríamos empezar a hacer. Exacto. Le voy a entrar con el 6%. Ay, sí, no sé. Entonces, y termina siendo como el mercado, porque Mix Up en algún momento los pocos que quedaban ya vendían más, precisamente mangas, funcos, figuritas, libritos, y el apartado de discos era muy pequeño. Y eso es la bondad que platicamos hace un momento. ¿Por qué relanzar nuevamente todo? La gran pregunta que te hacían a ti y me hacían a mí es: ¿por qué otra vez Wings en un recopilatorio? ¿Por qué no se atreven a escucharlo? ¿Por qué no se atreven a ver? Y realmente cada uno, está bien la pregunta, pero cada uno sacar su propia conclusión. Yo al escucharlo encontré que nunca había escuchado eso. Claro. Todos los tracks son diferentes a lo que yo había escuchado. Me puede gustar, no me puede gustar, puedo decir que son elementos pequeños a los que le subieron el volumen, o sí separación de instrumentos, pero es algo completamente nuevo, que es ahora sí un recopilatorio que hace justicia a Wings en su totalidad, también,
es el primero, más allá de todos los otros que nos han mostrado y que traían pifias de cierta manera, pero que también estaban planeados y pensados, ¿no? All the Best te vendían en Inglaterra uno por los sencillos y números unos en Inglaterra, y en Estados Unidos otro por el número uno y sencillos en Estados Unidos. Claro. O el Wings Greatest, ¿no? El Wings Greatest del 78, pero que incluía canciones del Ram, ¿no? O sea, o el Wingspan, que incluía pues, todo. Incluía hasta Tug of War y, ¿no? O sea, y Give My Regards to Broad Street. Entonces, esta es la primera vez que se hace un compilatorio de Wings, o sea, haciendo una curaduría de lo que se considera lo mejor, ¿no? O sea, para que alguien lo conozca. Y te voy a dar un ejemplo muy específico. En la cuenta de TikTok, que es una maravilla porque es un universo enorme, ¿no? O sea, y la cantidad de gente que afortunadamente sigue la cuenta, que es muchísimo, me llega de todo, ¿no? O sea, me llega verdaderamente desde gente que dice que haces un video completito y te puede decir, te faltó decir que en el minuto 44 de esta canción, o en el segundo 44 de la canción, Paul hace en lugar de no, o sea, lo que sea, así. Pero también hay gente, y ese es el ejemplo al que quiero llegar, que de repente cuando saqué la historia de Wings, un pequeño, o sea, hice así como una pildorita de 1 minuto 20 de la historia de Wings, así, pum, para presentarlo. Te lo juro, en los comentarios había gente que me decía, es la primera vez, no es broma, es la primera vez que me entero que Wings fue después de los Beatles. Siempre creí que Wings era antes de los Beatles. Fíjate. Y te estoy diciendo que algo que para ti, para mí, nos suena así como de, ¿cómo crees? ¿No? O sea, así como, te lo juro, o sea, hay un par de comentarios que hay gente que dice, es la primera vez que escucho que Paul McCartney tenía, que Wings fue después de los Beatles. O sea, entonces ahí está la relevancia de estos lanzamientos, ¿no? De poder conectar con más gente, porque también, pues los fans de los Beatles queremos conectar con más personas, y si eso llega a más personas, pues todos vamos a ser un grupo bien chido, bien más grande, no tenemos por qué hacernos selectos y que nos acaben sacando la toma alterna rarísima que tiene el no sé cuánto así, y que estamos 20 pelados diciendo ¿no? Pero pues la gente, nos estamos aislando de eso, y esto abre la comunidad muy padre, a mi parecer, ¿no? Sí, porque te creo, porque yo lo que he platicado con ciertas personas en nuestro canal de Zen no Shikara, algo de lo que me gustó empezar a hacer es, yo de chico me encantaba comprar VHS y betas de los Beatles, de Paul McCartney, de Kiss, y lo más raro que podía encontrar, y cuando se dio el VCD, el DVD, que en el eje central, no te recuerdas, en el centro era un tianguis completo, diario, claro, enorme, sí. Y encontrabas un montón de cosas, el Chopo, encontrabas un montón de cosas, y iba yo y compraba y veía, y para mí, entonces, mucho de ese material ahora que estoy acá en mi casa empezaba a sacar y a ver qué tengo, y dije, oye, ¿por qué no empezar a mostrar ciertas cositas? En YouTube hay quien sube y lo sube completo y no te dicen nada, ¿no? Y he empezado a subir shorts, y me pasa lo mismo que tú me dijiste hace un momento. Yo subí un detrás de cámaras que existe de My Ever Present Past, del Memorial Most Full, donde Paul baila, está con un trajecito y baila con unas chicas. Con sus Converse. Muchos de esos comentarios, no me lo vas a creer, pero me decían, es IA. Sí, porque Paul no baila. ¿Cómo va a bailar Paul? Es IA. Y yo, de verdad, yo decía, no, ¿cómo? Y mucha gente me dijo, ¿esa canción dónde viene? Y caigo exactamente en lo mismo. Dice, sí, porque en muchos casos yo a veces lo he expresado directamente, el propio Paul no se ha encargado de difundir su propia música, su carrera solista como debería. Tiene cierto complejo con su propio trabajo, ¿no? Y es muy conocido cuando daba sus letras a amigos poetas para que se las revisaran, y porque caía en lo que mucha gente decía, ¿no? En esas tontas canciones de amor. Realmente estoy haciendo una tonta canción de amor. Entonces, ese trabajo solista de Paul McCartney no ha sido tan reconocido, fuera de Wings, su propio trabajo, ¿no? No se conoce. Yo creo que toco madera, cuando ya no esté Paul, tenemos un largo camino por descubrir del mismo.
Claro. Y fíjate que en gran medida, digo yo siempre he pensado que no tiene una buena asesoría a veces para decidir cuál es el mejor sencillo para sus discos. Hay discos que, digo, nosotros los escuchamos porque pues somos unos clavadazos y los escuchamos completos. A mí me ha pasado muchísimas veces cuando salían los discos, no sé, cuando salió, no sé, Flowers in the Dirt, ¿no? Que dices, claro, los sencillos que salieron, My Brave Face, está buenísimo, demás, pero de repente dices, híjole, había otras que también podrían haber sido un excelente sencillo, ¿no? O sea, o con Flaming Pie, ¿no? También, o con simplemente Off the Ground, o sea, canciones que podrían haber sido sencillos increíbles o explorar más hacia la presentación de esas canciones y de repente era, ¿no? O sea, como echarlos para atrás y quedaban de relleno cuando cualquier canción de relleno en un disco de Paul o de cualquiera de ellos, pues ya lo quisiera uno como sencillo de sus discos para siempre, ¿no? O sea, entonces, esa parte es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con por qué salen los Ultimate Mixes de John Lennon, por qué reedita sus discos ahora de Dark Horse en CD George Harrison, por qué saca los viniles Ringo, por qué sale el Wings, la colección de Wings, o por qué se va a reeditar el Anthology, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, con redescubrir ciertas cosas y que sí, a lo mejor no es para el fan clavado, pero a mí me da muchísimo gusto de repente saber que hay gente que se empieza a conectar otra vez con eso y que empieza a descubrir cosas como, pues como el legado de Paul más allá de los Beatles, por ejemplo, ¿no? O el de John o el de George, ¿no? Sí, porque en una de las preguntas cuando estábamos platicando para hacer este video, era cómo nos enamoramos de Paul sin caer en el lado Beatle. Lo platicaba hace unos días con un compañero, un amigo, Julio Martínez, que hicimos un video. ¿Cómo lo abrazamos sin caer en el lado Beatles? Porque por lo general muchas veces llegas por los Beatles mediante Paul, pero se puede llegar a Paul por Paul, abrazando, no sé, un London Down, un Red Rose Speedway. Claro. Pues mira, o sea, es curioso, pero a mí me ha llegado a pasar con gente de mi familia, con mi esposa o con mis hijos, que no tienen la obligación de saberse todo, porque no soy de esos que los sienta a huevo a escuchar discos, que de repente están escuchando, y esto es como para contestar parcialmente, ¿no? Porque de repente escucha, no sé, por ejemplo, Live and Let Die, ¿no? Y entonces dice mi esposa, ¿a poco este es de Paul, no? O este es de Wings, me dice, ¿no? Le dije, sí, ¿no? O sea, y esa es y esa es una canción que ya conocía, o sea, pero como que no había una asociación, este es Paul y no sé cuánto. Entonces, hay muchas veces que nos hemos ido acercando a la historia de Paul o a la obra de Paul de manera mucho más natural de lo que estamos conscientes. A lo mejor, digo, mi generación, a lo mejor un poquito atrás también, pues nos tocó la canción de las ranitas, cabrón. Y esa fue una manera, o sea, yo te puedo asegurar que que habrán sido 5 años o 6 cuando salió, no sé, mi acercamiento fue primero a esa canción que a el álbum blanco. O sea, yo te podría decir, yo soy de los que empezaron con Paul sin darme cuenta, ¿no? Porque a mí me gustaba la canción de las ranitas porque era niño, ¿no? Claro. Ya después haces como la combinación y dices, claro, este es Paul McCartney y tiene todo el sentido y ya empiezas a conectar ya cuando te vuelves un clavado desenfrenado, pero al principio, sin querer, empiezas a tener conexiones con él de una manera muy natural, ¿no? O sea, porque Paul está ahí, o sea, creando todo el tiempo y entonces de repente escuchas en el radio y hay generaciones que a lo mejor escucharon Hope of Deliverance, entonces sí te puedes acercar a Paul y enamorarte de Paul sin necesariamente el legado
el legado de los Beatles, pero yo creo que tiene que ver mucho con el cómo te toca o el momento histórico en el que te toca, ¿no? Yo sé de muy buena mano también la gente que se enamoró gracias a verlo en vivo, por ejemplo, ¿no? O sea, que sabía de él, pero que fueron acompañando o que les dijeron, ahora vienes porque tienes que ver esto, o sea, y a raíz de eso, o sea, es enamorarse de Paul, y ahí es Paul hacia los Beatles, o hacia Wings, o hacia su carrera de solista, ¿no? Y eso pasa mucho, y yo creo que también pasa mucho, por ejemplo, con John, a raíz de su asesinato, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente también empezó a tener el foco ahí. Digo, no lo quiero comparar, ni mucho menos, y espero que no me vayan a dar en la torre con este comentario que voy a hacer, pero justo hoy en la mañana alguien me estaba diciendo, estábamos hablando de momentos históricos, así de cuando te acuerdas que si las Torres Gemelas y que si esto y aquello, ¿verdad? Y esta persona me dijo, no, cuando mataron a Selena, ¿no? O sea, y yo le dije, yo conocí a Selena el día que la mataron. Sí. O sea, yo no tenía la menor idea quién era Selena. Dice, no, a mí mi hermana era fanática, no sé cuál. Yo no conocía a Selena. El día que la mataron, la escuché, y ese día dije, ay, qué divertida está su música, no sé qué, pobre chava que se la echaron, pero ese día la conocí. Yo te puedo apostar, y vuelvo a esto, ojalá no me vayan a fregar con la comparación, yo creo que también eso le pasó mucha gente con John Lennon, a lo mejor, ¿no? O sea, no sé, o sea, porque nosotros vivimos en un mundo en el que ya conocemos a los cuatro y estamos invadidos de ese tema, pero en un momento en el que a lo mejor hay gente que no tenía mucha idea de quién era y a la hora de escuchar que le pasó esto, empezó a conocerlo. Hay muchos videos, yo no sé si los has visto, muchos videos de chavos que empiezan a escuchar a los Beatles por primera vez, ¿no? Y graban sus reacciones, y no nada más a los Beatles, a Pink Floyd o Fleetwood Mac o lo que sea. Y empiezan a tener esta reacción así. Entonces yo creo que este acercamiento específico de cómo poderte acercar a Paul, como hacías en una de las preguntas, más allá de Van on the Run, ¿no? O sea, está en dar oportunidades a los discos, y esto va no nada más para Paul o para John o para George, sino a la música en general. Claro. Creo que tenemos que darnos la oportunidad de escuchar discos otra vez. Discos. Sí, algo que he platicado muchas veces, es leyendo un libro de este artista Steven Wilson de la banda Porcupine Tree. En su libro él decía que hoy la música se ha vuelto en gran medida como un acompañante, como un aderezo a algo, a alguna actividad. Escuchas música hasta trabajando, escuchas música lavando los trastes, escuchas la música cocinando, barriendo, corriendo, leyendo, pero no escuchas música sin hacer otra actividad. Es muy raro el que toma un disco, lo pone y no hace nada más que escucharlo. Creo que se ha perdido un poco eso, y es a lo que estábamos platicando, ¿no? De la gente que puede decir de un disco que nunca ha escuchado que es malo, porque no se da la oportunidad de hacer eso, ¿no? A lo mejor sale algo nuevo de George Harrison y yo lo escucho pues mientras voy en el autobús y me quedo dormido, ni le presté atención, claro, lo que estoy guisando, estoy trabajando, entregando un pendiente. Dentro de este abrazo de McCartney que decías, ¿no sientes que últimamente Paul ha empezado a bajar un poquito o mucho su ritmo de, dígase, promoción? En los 80s, que es una de las, o la década más atacada, más golpeada, más, más atacada al propio Paul, pues fue la década en donde él se dedicó a hacer muchísima promoción. Decías el de las ranitas, ¿no? Es una estrategia muy buena de un corto que le da a conocer en muchas partes del mundo. Hace la colaboración con Michael Jackson, se da a conocer por ese lado también, mucho de lo que hace con 666, por ahí The Man, también que según tenían lo que decías de los sencillos, que iba a ser un sencillo, The Man, iba a ser el primero de Pie for Peace, si no mal recuerdo, y lo suspenden. Se junta con el productor, que era el de los Pet Shop Boys, para hacer Press to Play, está buscando hacer todo se mete al Live Aid, con todos esos monstruos de YouTube, Baby Bowie, bla, bla, bla. Hoy no sientes que de los 2020 a la fecha ha empezado a ser un poquito menos y un poquito más Beatle? Sí, fíjate que yo creo que lo último a lo cual le
le puso mucho empeño en la promoción fue en Egypt Station. A mi parecer, creo que ese fue el último al que le dio esta presentaciones especiales ahí en el metro en Nueva York. Estaba muy ocupado y muy preocupado por tener número 1 otra vez, ¿no? O sea, era como empuje de esa parte. Y sí, yo creo que incluso pues la poquísimo, digo, fuera de las reediciones del primer aniversario, el tercer aniversario, el no sé qué del McCartney 3, es un disco al cual le metió muy poco de promoción, a mi parecer. A lo mejor hizo muchísima y no la vi, pero siento que siendo un disco que tiene, o sea, también mucho que ofrecer, ¿no? O sea, y que cuando lo escuchas dices, mira, tiene propuestas interesantes. No le hizo lo mismo que en los últimos, ¿no? O sea, que cuando lo hizo con Egypt Station o con New, ¿no? O sea, que fueron discos que incluso, pues con los que prácticamente casi abría con Everybody Out There, ¿no? O sea, o con Save Us, los conciertos y demás. Y ya, ¿no? O sea, como que fue, ¿no? Women's and Wives, como que ahí la toca a veces, ¿no? O sea, no está mucho en esa parte de la promoción. Y pues, ¿por qué será? No lo sé. Habría que preguntarle a él, ¿no? Pero sí, yo siento lo mismo, que podría, no sé qué esté pasando con ese nuevo disco, ¿no? Que está tan cantado desde el año pasado y que yo pensaba que iba a salir este año y no, pues yo creo que va a ser hasta el siguiente, ¿no? Sí, porque muchos decíamos que ya este año, y por cierto, ya sabes que esto es Radio Pasillo de el mundo video que se empieza a correr el chisme y este año era el bueno. No lo fue porque y yo creo que todavía inicios del siguiente tampoco, porque viene Man on the Run. Sí. Ahí va a ser un poquito la espera, que tanto se está esperando o qué tanto ya le interesa sacar material nuevo. No le debe nada a nadie, eso estamos completamente seguros. Tenemos muchísimo material ya. Decía Lennon, ahí están los discos viejos, ¿no? Y tenemos de Paul muchos discos viejos, muy buenos, que inclusive con estas reediciones también vas redescubriendo, vas encontrando nuevos sonidos, te vas enamorando de un disco que a lo mejor tenías súper olvidado. Un claro ejemplo para mucha gente es Ram, ¿no? El Ram en su momento era un disco muy golpeado. Paul en los 70s era muy atacado, era muy criticado por la propia Rolling Stone, era una de sus enemigas principalmente. Y al paso de los años se fue convirtiendo para muchos, inclusive en una obra maestra, Ram. Es que yo creo que, o sea, es imposible imaginar lo que la sombra Beatle, ¿no? Implicaba para los 4, ¿no? O sea, creo que justamente el salir de la sombra, por eso le fue tan fácil y tan rápido y tan brillantemente a George Harrison con All Things Must Pass. Pero sí, yo creo que la sombra Beatle pesaba muchísimo, ¿no? Sobre todo a Paul, ¿no? O sea, esta parte de, yo creo que, digo, esto lo estoy sacando como deducción, pero entre el peso y la culpa de haber demandado a sus amigos, ¿no? De que prácticamente pues, su banda de cuates se había deshecho, que prácticamente ninguno de los otros 3 quería verlo, y él tenía esta necesidad como de confirmarse, como de reafirmarse y de todo, y esa sombra pues es pesadísima. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta necesidad pues también estaba la prensa buscando que él hiciera lo mismo, ¿no? Y pasa un poco como pasa como cuando, no sé, cuando decían, es que mira, tal o cual político, ¿qué cantidad de tonterías dice, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no las dijera, lo que estoy diciendo es que
no creo que haya dicho más o menos que otros políticos, ¿no? Sino simplemente es la cantidad de exposición que se tiene. Si Paul saca un disco en 1970, otro en el 71, y luego en el 72, y luego saca 2 de Wings en un año, y luego saca, ¿no? O sea, y empieza a tener esta parte tan prolífica, pues es obvio que mientras más te ves, más van a hablar, ¿no? Y entonces, y mientras más van a hablar, pues más van a exigir, y esta sombra y este legado que se esperaba de él, pues yo creo que fue donde empezaron estas visiones que con el tiempo se transforman. ¿Por qué? Porque pues los críticos profesionales y los no profesionales, como todos los críticos de Facebook, ¿no? O sea, como crítico de red, ¿no? De las redes, de esto no me gustó, porque es una basura, porque es no sé cuánto, o sea, pues hablas desde la primera escucha, o hablas desde lo que tú esperabas, ¿no? Hablas desde tu necesidad. No, es raro la persona que objetivamente, ¿no? O sea, hace un análisis de un disco, ¿no? O sea, a mí me ha tocado muchas veces que me pregunten, ¿y cuál es tu disco favorito de John o de Paul? Y que también te preguntan, ¿cuál es el peor? ¿No? Y entonces, pues yo siempre les puedo llegar a decir tal, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, de Paul, puedo decir que a mí el que menos me gusta y me parece el menos logrado, el que podría haber sido algo, pero no lo fue, es el McCartney 2, a mi parecer. Yo siento que musicalmente se quedó en ideas, no alcanza a aterrizar nada, ninguna canción, ni Coming Up, ni Waterfalls, ni nada, ninguna, a mi parecer, acaba cerrando, se queda en intento de experimental, o sea, no acaba siendo el Fireman, pues. Y entonces hay gente que responde a eso con, no, pero es que ese disco, por ejemplo, cuando salió, y entonces empiezan a hablar desde ellos, ¿no? A mí me lo regaló mi tía, ¿no? O sea, puta, pues, claro, pues si te lo regaló tu tía y te gusta porque te lo regaló tu tía, está padrísimo. Claro. Pero la objetividad de por qué, por ejemplo, Ram fue apabullado o demás, creo que carece de objetividad muchas de las críticas, ¿no? O sea, y por eso con el tiempo acaban siendo rescatados, porque ya acaban siendo apreciados sin lo subjetivo, sin la parte de lo que yo quería de ese disco, ¿no? Claro. Sí, porque está muy fresco la ruptura. Era muy fácil pegarle a McCartney. Yo creo que no se había manifestado tanto sobre esa ruptura de los Beatles. Lennon sí, porque con God te dice todo, ¿no? No me vuelvas a preguntar sobre los Beatles porque ya no existen para mí. Se quedan ahí. Y algo que me pareció muy interesante en el libro, no recuerdo, el de La Plástico No Van de Lennon, es donde él platica y dice que la gente se le acercaba y parecía que le decían, ¿me puedes hacer un milagro más? Es que no estoy satisfecho con los milagros que ya me diste con los Beatles. ¿Puedes darme un milagro más? Y a mí me encanta esa analogía que él pone. O sea, a veces somos como fanáticos, inclusive la propia prensa, los críticos, se muestran con esa máscara de fanático y queriendo más. No estoy satisfecho con lo que me estás dando, no estoy satisfecho con lo que ya me diste, y surge ese monstruo crítico. Vaya, y les tocó a ellos en los 70s, ¿no? El mismo George Harrison que dijo, ya estoy harto, me voy a hacer jardinería, ya no me quiero meter en este tipo de broncas, y disfrutar las cosas desde otro lado. McCartney, pues, la mejor defensa que tuvo, pues fue crear más música y no tocar. Recuerda, no tocaban las canciones de los Beatles, hasta después dice, pues es como un divorcio, después del divorcio no quieres oler a lo que olía la pareja, no quieres ver sus cosas, y hay un momento en que te reconcilias con esas cosas, ¿no? Y eso es lo genial, y es donde ese Paul pues se acerca a los Beatles, pero después creo que abusa un poquito en la antología, porque de ahí creo que es un antes y un después, porque ya abraza demasiado a los Beatles y suelta la mano de su propia carrera discográfica, ¿no? Sí, yo creo que lo que logró, por ejemplo, o lo que hubiera sido un muy buen puente, un muy buen diálogo entre su carrera de solista y el legado, es lo que logró con Flaming Pie,
por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero es interesante cómo a raíz de la antología, prácticamente todas las entrevistas son lo que era, ¿no? O sea, es rara la entrevista y también yo creo que los entrevistadores, no sé si tienen mucha línea de qué preguntar y qué no, pero incluso cuando estaba promocionando, no sé, Egypt Station o New o lo que sea, las preguntas eran: ¿y sueñas con John Lennon? ¿Y cómo compusiste Yesterday? Y no, o sea, las historias que nosotros no sabemos y que nos encanta escucharlas 80,000 veces, aunque sean lo que sea, pero siempre es eso, ¿no? O sea, incluso está, híjole, no sé, por ejemplo, podrían haber rescatado tanta pregunta muy interesante en su exposición de fotografía, independientemente que eran fotografías de la época. El hecho de entrevistarlo a él con el tipo de la idea de Paul como fotógrafo, lo que sea, no, era preguntarle otra vez sobre los gritos de las chavas, sobre qué fue Sullivan y no sé cuánto. Y, y, y está bien, porque te digo, nos gusta escucharlo, pero a veces como también a mí me gusta como fan de un artista, me gusta escucharlos que hablen desde quién soy, no quién fui, ¿no? Sí, muy buen punto, sí. Cuando tú escuchas hablar a David Byrne, por ejemplo, de los Talking Heads, es un cuate que habla de quién es, ¿no? Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, yo estoy tal y tal. Una entrevista que acabo de escuchar a Robert Plant que le hizo Stephen Colbert, también está hablando de su disco y de su música que está haciendo, ¿no? O sea, como eh, esa parte presente es increíble, ¿no? O sea, en lugar de estar diciendo quién fui, ¿no? Y vuelvo a esto, ¿no? O sea, no estoy diciendo, no es queja. O sea, Paul me platique 20,000 veces cómo su mamá se le apareció en un sueño y puso Let It Be. Puta, no me importa 20,000 veces que me lo cuente, ¿no? O sea, pero también estaría padre eso, ¿no? Escucharlo hablar sobre su proceso creativo o sobre su proceso creativo actual, ¿no? O sea, cómo escribe, cómo hace el craft de las canciones, cómo decide, cómo fue la idea de por qué decide tener un arreglo de esta manera y no de esta otra. O sea, un poco más como lo hace a quien entrevistan que saca un disco hoy, ¿no? O sea, de dónde salieron estas canciones, o sea, como más al presente, ¿no? Que yo creí que eso nos iba a entregar, porque si no, si recuerdas, cuando se anunció el McCartney 3, se veía a un Paul tocando la batería, tocando el bajo, en su estudio, como si fuera un gran documental, y se quedó en eso, en ese pedacito de 30 segundos de video, en cómo compusiste McCartney 3, que eso va a sonar mal como lo digo, ¿no? Pero es una de esas grandes mentiras del McCartney 3, porque que siempre lo hizo solo, porque McCartney 1 ahí está linda, aunque en una canción que es Man Who Was Lonely, ahí está linda. En McCartney 2 tiene un productor, no es solito, y en McCartney 3, pues bueno, a lo mejor es la primera vez que hizo algo solo y se nota, porque sí, creo que hay una diferencia entre el 1, 2 y 3, por más que le hayan puesto McCartney, creo que ninguno va de la mano con el otro, ni en sonido, ni en estructura, ni nada. Entonces creo que ahí sí faltó el McCartney 1, 2, 3 que sacó con Rick Rubin. A mí me hubiera gustado mucho también sobre esa parte, como bien dices, hoy qué estoy haciendo, en ese momento que claro, estaba haciendo. el único brillo que hay en ese, que es, vuelvo a esto, gente que está escuchándonos, no es queja, ¿no? O sea, me encanta escuchar a Paul emocionado porque escucha el bajo de While My Guitar Gently Weeps y cómo se le ocurre incluso hacer una melodía distinta encima, ¿no? O sea, esa parte de la historia de lo que fue está increíble. Pero ese pequeño brillo que hay en ese documental que es precioso, ¿no? Todo, pero cuando Paul le está enseñando una pieza en piano a Rick Rubin, que le dice, estoy componiendo esto, ¿no? Y le enseña un pedacito, y Rick Rubin le hace una observación que me parece lo que lo hace a Rick Rubin un gran productor, aunque no sepa nada de música, ¿no?
le dice, es una canción memorable, en el sentido de, sientes que ya la conoces aunque es nueva, pero no porque suene a algo, sino porque es memorable, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, explorarlo en todo un capítulo de cómo las melodías, te hubiera sido delicioso, ¿no? O sea, pero bueno, no se hizo, yo nada más estoy diciendo, no es queja, pero sí estoy de acuerdo con esta parte de, bueno, el simple hecho de decidir sacar eh, eh, revisitar su historia de Wings, creo que me parece una excelente idea, independientemente de lo que me preocuparía es que tuviera otra vez como este feeling que el próximo disco esté con, no, es que quise regresar al sonido de Wings, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, y entonces todo se vuelva otra vez por lo que fui, ¿no? O sea, entonces espero realmente, porque soy fanático de un artista, o sea, y lo admiro como artista, y con todo lo que hace nuevo, y eso es lo que está padre. O sea, no me gusta pensar en él como alguien del pasado, nada más. Sí, ¿no? porque quizá Paul McCartney en esencia pura, porque si tú pones, no sé, a mí me resulta muy difícil, no sé a ti, José, decirte que un disco de Paul McCartney se parece al otro. Casi Exacto. todos sus discos tienen un sonido diferente. Es Paul el mago del falsete, ¿no? Canta muy falso en muchos. Hay veces que no sabe, no creería la gente si escucha, no sé, Monkberry Moon Delight, si escucha Dear Friend. O sea, es Sí, el sí, mismo sí. tipo cantando, es la misma. Los propios Wings a veces sonaban diferente en cada una de las cosas. Siempre fue Paul McCartney. Así ese Driving Rain que acabas de presentar suena muy diferente. No lo encuentro yo sonido a otros discos. En algunas cositas sí, pero tienes que ser como muy conocedor. Entonces ese Paul que se atrevía a hacer cosas, no sé, yo el año pasado estaba muy enamorado, sigo estando todavía del Fireman, Electric Arguments. Me parece que es un disco que no lo encuentro, no lo puedo poner en ningún lado de Paul McCartney, es muy diferente. Y se atrevió. Sí, y bajo este principio, y por ejemplo, ese es otro disco que, que sí habló en su momento, él habló un poco de ese disco, ¿no? Y del proceso, por ejemplo, cuando dijo que las letras no las había eh, eh, pensado mucho, ¿no? Que había agarrado un libro de poesía y empezaba a decir frases así así random para hacer las letras. Esa parte del proceso creativo de ese momento a mí me pareció fascinante, porque, o sea, estábamos hablando de un disco que se escucha, no nada más se escucha moderno, ¿no? O sea, que aparte se escucha moderno para un Paul que tenía, si mal no recuerdo, que tendría en ese entonces 65, 66 años, ¿no? O sea, un disco moderno para una persona de 60 y muchos era increíble y creo que habló muy padre de ese disco y de lo que implicaba y de cómo, te digo, algunas cosas de cómo fue el proceso creativo, porque es admirable. A mí me parece admirable la manera en la que compone y pues aborda, ¿no? Todo. ¿Sientes, José, otra de las preguntas que tengo por acá, las estoy revisando, que puse para guiarme? ¿Sientes que a Paul le hace falta también un poquito, o le hizo falta darle un poquito más de peso a la gente que colaboró con él? Digamos, porque lo decíamos hace un momento, habla mucho de John, habla mucho, mucho, mucho de John, pero Okay. no habla de Denny Lane, no habla tal vez de un Eric Stewart, no habla de la gente que estuvo con él. Nos hizo falta escucharlo en un Wingspan, ¿no? En el video de Wingspan, de las personas que estuvieron con él. Un peso muy grande a Linda, que por supuesto lo tiene, pero lo magnificó todavía muchísimo más. Lo que hizo con Elvis Costello en su momento. A veces pareciera que tampoco no termina como en muy buena relación con muchas personas que trabajan. Se me fue el nombre del productor de Chaos and Creation in the Backyard. Nigel Godrich, que termina por hacer Nigel Godrich ese disco y que es uno de los discos más alabados por la crítica, con McCartney, por el productor, pero que dice ya me voy y regreso con el anterior
productor para hacer Memory Almost Full. Termina siendo como una pequeña pelea con cada una de las personas que trabaja Paul y no vuelve a las propias bandas, vaya. Porque se rompió la banda del 93, que era para mí, a mi gusto, es la mejor que ha tenido, más allá de Wings, porque sonaban precioso ellos en vivo y eran personas que grababan, que escribían, que componían junto con él, los grandes solos. Creo que Paul McCartney en los 2000 puedo contar con esta mano los grandes solos en sus discos. A lo mejor me equivoco, pero es una percepción que tengo, no son canciones ya con grandes solos. Sí, no, a lo mejor ahí sí, pues no, o sea, yo recuerdo ahí el par de solos que tiene en Flaming Pie, que se pueden ser buenos, ¿no? O sea, a lo mejor hechos por el que hace a dueto con su hijo en Flaming Pie. No, pues sí, o sea, no hay mucho, ¿no? Y pues no sé, fíjate, yo creo que también hay algo, que todas son deducciones, ¿no? O sea, eres Paul McCartney, podrías estar en tu vida pidiéndole a la gente que colabore contigo y la gente va a colaborar y quieres que toque un solo, ¿no? O sea, y hasta le puedes decir a Eric Clapton que tocar en el concierto de Nueva York y ves a Eric Clapton con su cara así de neta, me estás diciendo a mí, cabrón, o sea, pero Eric Clapton muy paciente lo escucha, ¿no? O sea, él podría hacer eso, pero creo que también se pone en una situación de colaboración cuando no sé qué tan dispuesto realmente está a colaborar después de quien tu colaborador fue John Lennon, ¿no? O sea, claro. Y eso es una deducción mía, es una hipótesis mía completamente, no la leí en ningún lado, ni nada por el estilo. Asumo completa responsabilidad de lo que estoy diciendo. Pero yo creo que si te pones en una situación como de, sí, vamos a ser amigos, vamos a hacer una banda, pero yo soy el mero chucho cuerero y es como los amigos, ¿no? O sea, como los amiguitos de la primaria, ¿no? O sea, así de, sí, vamos a jugar a esto, pero yo te digo quién gana y quién sí puede jugar y quién hace esto y quién no. Pues entonces ya empieza a ser difícil. Pero tú mismo te pusiste en una situación de colaboración, ¿no? Y bueno, lo vemos, ¿no? O sea, el hecho de que haya discos atribuidos a Paul McCartney y Wings, en lugar de solo Wings, ¿no? O sea, en lugar de que todos los de la época sean Wings, que no sé si eso tenga que ver con algo legal o para promoción, para que tuvieran más como ventas y la gente pudiera saber que era Paul McCartney y no nada más Wings, pero el hecho de decir Paul McCartney y Wings, ¿no? O sea, ya hacía una distinción importante, ¿no? Claro. Pero a mí, por ejemplo, el disco que más me suena a una banda realmente es Venus and Mars, por ejemplo, ¿no? Venus and Mars y Wings at the Speed of Sound, con todo lo que implica el Wings over America, me parece una banda. O sea, ahí sí me parece que podrías entender a Wings como grupo. O sea, cantando unos, componiendo otros, a lo mejor sí con un líder, ¿no? O sea, pero sonaba más a banda, ¿no? Pero volvemos a esto, o sea, si tú te pones en esa situación y la quieres sostener y de repente ya te pusiste a colaborar, pero les dices a los otros, sí, pero ahora vamos a hacer esto, que es London Town, pero los pones en una situación ahí medio complicada otra vez de tienes que hacer esto que yo te estoy diciendo, pues entonces ya no somos banda, ¿no? O sea, pues ya no les va a gustar, ¿no? Y ahí Denny Lane, el que aguantó pues más tiempo porque tenía, digamos, como una situación privilegiada, tanto de pues de ciertos créditos y regalías y demás, ¿no? Y de nombre, pero es yo creo que él poniéndose un poco en esta exposición como de quiero colaborar y siempre pone ese ejemplo. Quería a Denny Lane porque quería colaborar con alguien como colaboraba con John. Con Elvis Costello fue fácil trabajar porque era un poco como cuando trabajaba con John.
Eric Stewart llegué a componer canciones porque era fácil, porque es como trabajar con John, ¿no? O sea, como, y vuelvo a esto, ¿no? Nada de esto está bien o mal, porque, pues, híjole, la fanaticada somos bien clavados, pero a lo que voy es, si tú te expones a colaborar y ya de inicio estás queriendo que suene a, ¿no? O sea, simplemente, Nigel Godrich llega porque George Martin no podía. Ajá. O sea, Sí, exactamente. entonces ya partió del principio de quiero trabajar con el de siempre, y el de siempre le dice no, pero trabaja con este güey, y entonces ya, ¿no? Y entonces el otro güey le dice, órale, vamos a trabajar, ¿quieres colaborar? Y el otro, "A huevo, ¿no? Si lo que tú digas, tú eres el productor, nada más no me digas qué hacer". Y le dijo qué hacer. Y sí, y entonces el otro, ¿no? O sea, es este punto, te expones en esta situación. Por eso me ha parecido de manera muy sensata el trato que le da a los músicos con los que está ahorita. No tiene ningún interés en hacerlos la banda de, no Sí. se llama el fulano de tal, o sea, incluso, o sea, si tú ves la banda de que a mí me ha parecido, yo creo que de las mejores, cuando estaba Robbie McIntosh y Hamish Stewart y Paul Weeks Weekends y Blair Cunningham, pero sobre todo cuando estaba Chris Wheaton en la batería, que me parece de las mejores bandas que ha tenido Paul. Incluso en esa época también les quería dar un cierto protagonismo, ¿no? O sea, como de, sí, y tú y yo, porque con Hamish puedo cantar como cantaba con John, otra vez, ¿no? O sea, y entonces esto, y en los videos tenían mucho protagonismo y siempre eran una banda, o sea, como que eso, pero otra vez, pues yo me pongo en una situación de colaborar, pero pues no somos banda, o sea, yo soy el de acá. Soy yo. Por eso el trato que le ha dado a esta banda, pues me parece el más sensato, pues son mi banda de gira, porque ya ni siquiera para grabar, o sea, para grabar alguna que otra, ¿no? O sea, Contados. pero contadas, exacto. Pero es mi banda de gira, ¿no? O sea, y esa parte ya es muy interesante porque entonces ya no está en este rollo de colaborar, ¿no? O sea, Sí, no sé si. me encanta cómo lo expresas, porque sí tienes toda la razón. Yo no había caído en esta idea, porque él te platicaba en unos mensajes que estábamos llevando. Hay gente que se enojaba conmigo por lo de Wix, ¿no? Que Wix llega después de grabado Flowers in Dirt, graba nada más Party Party, y de ahí ya graba Off the Ground, y olvídate porque regresa hasta, bueno, tampoco Chaos lo graba él. No. Memory, creo que sí entra en Memory, o sea, tarda mucho tiempo en volver a estar con él, Sí. pero sí, ya no toma a esos artistas como esa banda, no son mis empleados, vaya, suena mal, yo les pago para que estén disponibles en tanto tiempo, los ocupo a fin de año, hoy ya pareciera, ¿no? Como que el tour de fin de año de cada año, Sí. Y listo, y párale de contar, porque en McCartney no, creo que tocan una o dos, en Ape Station tocan una o dos, se volvió ahora sí el one man band, Paul McCartney, y pues bueno, estamos entendiendo más allá de todo, pues la actualidad del propio McCartney, que es lo que a lo mejor nos puede esperar, otro disco de él solito tocando todo, a menos de, no, dijo que con el productor estaba tocando, entonces puede ser otra vez el productor tocando la guitarra, haciendo los solos y todo eso, pero bueno, oye, ya te quité una hora exacta en este momento del tiempo. Yo estoy muy contento. ¿Le seguimos? Tú dime, le seguimos. Yo también aquí estoy, tú aquí como Vicente Fernández, hasta que no dejen de aplaudir. Oye, José, cambiando así drásticamente de tema, te quería preguntar, claro, si es que se puede. Esas fotografías que has subido con niños, tú tocando la guitarra, me parecieron muy interesantes, y ahí yo dejé un comentario. Pero, ¿qué tal esa experiencia que estás teniendo ahí? Increíble, porque es esta parte de usar la música como medio de activación y de empatizar y de muchísimos beneficios, ¿no? O sea, que se puede llegar a tener en la unidad con los niños. Y yo nunca había trabajado con música con niños, o sea, yo había hecho musicoterapia con adultos en México y demás,
pero es la primera vez que estoy trabajando con niños y es increíble el contacto que se puede tener y cómo la música hace una comunicación tan pura, ¿no? O sea, y se permiten tener expresiones de todo tipo emocionales, y pues aparte, a eso agrégale la pureza de los niños, ¿no? O sea, ¿no? la simpleza con la que se pueden expresar y con la que te dicen algo, ¿no? O sea, eh, no sé, por ejemplo, estamos cantando una canción y les estoy hablando de las emociones, ¿no? Y entonces de la nada te sueltan que, no, pues mi mamá está triste, cabrón, ¿no? Porque mi papá a veces es malo con ella, ¿no? Y esto, uf, te sueltan esas así y todo fue por el bonding de la música, porque definitivamente no lo hubieran hecho si nada más yo llegaba y les decía, cuéntame algo, ¿no? Ese es mi chamba con los chavitos, entonces está muy divertida. Sí, porque vi la fotografía donde estás con tu guitarra y los niños muy contentos. Y en uno de los... Hace mucho tiempo hice un programa de Whippets y después lo retomé en un video aquí de la actividad que hizo Paul McCartney en el 91, si no mal recuerdo, en el centro Northern Robbins de musicoterapia. Y hay una película específicamente de esa parte. Yo no la conocía, esa película de Paul, donde se ve desde cuando llega y cuando le toca a niños con, es que no sé si es correcto, con autismo, no sé cómo resume bien esa Sí, parte. está bien. Y es muy emotivo. Cuando yo lo vi y leí todo esto y investigué para hacer el video, de verdad me llegó mucho todo lo que vi. Y cuando Paul McCartney canta esa You're My Sunshine, esa canción se la canta a los niños y cómo todos empiezan a reaccionar y se acercan a él a querer rasgar la guitarra. Se ve hermosa esa parte y ese Paul increíble. Y que también viendo el especial de televisión de James Paul McCartney, cuando está con su familia, sus tíos, su papá, ya están medios borrachos, están cantando You're My Sunshine. Esa canción me fascinó y cuando vi tu fotografía dije, esto es You're My Sunshine y te puse una pequeña parte ahí de la canción porque me recordó por total qué linda experiencia vivir eso. Sí, la verdad es una cosa muy bonita y te digo, o sea, el hecho de la repetición de ciertas cosas o canciones que se conocen y demás, es un trabajo que a mí me ha dado muchísimo. Eso sí, ir yendo a los diferentes centros y a los diferentes lugares donde están los niños hace que me enferme como una vez cada 2 meses de manera importante, como ahora me pasó, porque vas colectando todos los bichos y ya sabes, los niños siempre tienen tos y siempre están no sé cuánto y entonces eso siempre es un hecho. Ese es uno de los precios que hay que pagar a veces porque es un trabajo muy bonito, pero ahí estás trabajando con los niños y te tosen ahí encima y entonces ya de mi modo, pero fuera de eso el trabajo es formidable. Ese trabajo me encanta. Mi estimado José, ¿qué los Beatles, qué tanto qué han hecho en tu vida? ¿Qué tanto se han metido en tu vida? ¿Qué tanto te han cambiado? Híjole, eso tendrías que preguntárselo a mi familia, creo, porque creo que ya no me entienden desde otro lado. Fíjate, es algo curioso. Yo creo que me han cambiado en el sentido de o sea, siempre han sido un referente, o sea, en mi vida, en el sentido como de, y a lo mejor me pongo muy clavado en este rollo muy personal, pero nunca me ha importado ponerme personal. Si a alguien le importa, pues ni modo. Era el lugar donde siempre podías regresar en mi lugar, ¿no? O sea, no importaba que estuviera pasando en casa, o con mamá, o con papá, o con la familia, o con lo que sea, las situaciones específicas, siempre podías regresar a eso, ¿no? A ese lugar seguro, esa parte ahí interesante. Y la otra es que empezaron a estimular también esa área musical, ¿no? O sea, gracias a ellos quise empezar con la música también, ¿no? Entonces, decirte en qué están, pues prácticamente en lo que hago,
¿no? O sea, en todo lo que hago, eh, sin ser una persona que es fanática perdida de que solo escucha los Beatles, porque para nada, el otro día estaba haciendo perdón que aquí haga un paréntesis, pero espero no, espero no me odien, ¿no? Yo le doy. Que quiero hacer una lista de cosas que te denotan que eres un fan Beatle muy verde o un fanático medio malo, ¿no? Chafón. Y entonces una era que te interesa mucho el mito de Paul está muerto. La otra, crees que Yoko separó a los Beatles, ¿no? La tercera es, ¿tienes un Beatle favorito? O sea, y lo defiendes como, este es el bueno, porque los otros son no sé cuánto. Te quejas de los nuevos lanzamientos. Y la última era que solo escuchas a los Beatles, ¿no? Cuando Te agrego una más. A ver, venga. Imagine es de los Beatles. Ah, órale, va. Imagine es de los Beatles. Sí. Mi canción favorita de los Beatles es Imagine, ¿no? Esas son buenas. Pero esa parte de solo escuchar a los Beatles, yo no soy de esa parte, ¿no? O sea, aunque la gente lo pudiera creer así de que a este güey solo escucha a los Beatles, no. Es un tema que me apasiona, con el que leo. Y así como hay gente que tiene, no sé, que es fanática del fútbol y quiere ver todos los partidos. Mi papá era un fanático del fútbol, ¿no? Mi papá veía repeticiones de partidos de los años 60, ¿no? O sea, había un canal, no sé si todavía existe en Cablevisión, que pasaba juegos viejos, ¿no? O sea, y una vez le dije, o sea, fíjate a dónde me conectan, ¿no? Una vez le dije, porque a veces si ya sabes que acaba, cabrón, ¿no? O sea, no sé cuánto, me dice, ¿cuántas veces has visto tú el concierto de la azotea? Y le dije, tienes toda la razón, me cayó la boca y yo tenía 14, 15 años, ¿eh? O sea, entonces, pues es algo que te apasiona y es de lo que leo. Afortunadamente he podido construir muchísimas cosas a raíz de ellos, ¿no? Entonces, los Beatles en mi vida sí son un referente y me han hecho conocer gente muy interesante, ¿no? O sea, me han hecho pasar los mejores momentos también. Y sobre todo gracias a ellos descubrí la música. O sea, y creo que ese es el mejor regalo que alguien te puede dar. Cuando descubres algo que va a marcarte con lo que eres o lo que haces, creo que ese es el mejor regalo. Entonces, esa sería la respuesta. O sea, ellos me regalaron la música en mi vida. Y entonces eso es el eterno agradecimiento y por eso seguimos llevando la palabra. Sí, predicando la palabra, Viru. Predicando la palabra de John Paul, George y Ringo. Exactamente. Y me encanta la respuesta así porque muchas veces no alcanzarían los espacios para hablar de todo lo que podemos escuchar, de lo que podemos leer, de lo otro que podemos ser fanáticos en específico o gustosos, ¿no? Como ¿cuántas mamás no había en los 80s que veían de todas las novelas y eran fanáticas de un artista, ¿no? O de Televisa, vaya, viendo telenovelas o las revistas, el Teleguía, todo eso, y semana a semana comprando el Memín, el Capulinita, siempre haciendo cosas así. Nosotros somos una parte más o menos así, pero sí creo que lo lindo de esto es tener una pasión por algo. Tener esa pasión. Que te regalen el gusto por algo, ¿no? O sea, el gusto, en este caso, el gusto por la música. O sea, para mí fue, pues es un regalazo, cabrón. O sea, y claro, o sea, me podría poner más clavado y decir, no, pues es que me los presentaron tal y entonces es gracias a... No, o sea, escucharlos y decir, esto está increíble y de ahí empezar a decir, pues la secuencia que a lo mejor algunos llevamos, ¿no? ¿Qué música le gustaba a los Beatles, no? Pues Elvis, ¿no? ¿Y Elvis qué? Y pues Elvis con los negros, y entonces yo entré con el blues, y entonces me superclavé en el blues, ¿no? Y entonces toqué blues muchos años, o sea, era como,
esta parte, y a quienes influenciaron los Beatles, mira, pues estas bandas y de la misma época, quienes estaban, entonces empiezas, ¿no? A abrir un panorama y de repente todo empezó con esa chispa, ¿no? Y eso es por lo cual están en mi vida, ¿no? Sobre todo el tiempo, ¿no? Parecieran de estas muñecas rusas, ¿no? Que lo levantas y vas sacando. La Matrushka Beatle. Las matroscas, sí. La Matrushka Beatle. Mi estimado José, estabas mostrando la otra vez tu compra yo no le he podido encontrar todavía comprar el Power to the People. ¿Qué tanto la gente se está perdiendo de no tenerlo o escucharlo? Porque el streaming aún no nos lo da por completo. Mira, voy a hablar primero de lo obvio, ¿no? O sea, la gente está muy clavada por la omisión de una canción, ¿no? La cual no vamos a decir la palabra porque esto sale en YouTube y de inmediato, aunque sea en español, tu propiedad se va a quitar. Y le vamos a decir el nito, ¿ok? Así como el de Bimbo, el Woman is the Nito of the World. La gente está muy clavada por la omisión de esa palabra, digo, de esa canción. Y yo lo pensé mucho, ¿no? O sea, pues, ¿qué hubiera pasado si la pones y demás? Pero una cosa muy interesante, nunca ha sido una palabra, bueno, en la época de Tom Sawyer, ¿no? O sea, a lo mejor sí, ¿no? O sea, cuando, pero nunca ha sido una palabra agradable, nunca ha sido una palabra aceptable en muchos aspectos, nunca ha sido una palabra que siempre ha sido una palabra extremadamente incómoda, ¿no? Siempre. Pero definitivamente no es la misma incomodidad que se podía generar en 1972 que la que se genera ahora en el 2025. O sea, el peso que tiene esa palabra hoy es muchísimo más riesgosa, y te lo digo por varias razones. Aquí en el lugar donde yo vivo. Aquí, o sea, a lo mejor si vivimos en México, decimos, ay, qué belleza, qué. Uh-huh. Y tienes toda la razón, porque así yo lo veía. O sea, como que lo decías y hasta los chavitos ¿no? O sea, a lo mejor se decían como porque eso decían los raperos y demás, ¿no? Uh-huh. Pero el grado de ofensa que es esa palabra aquí, por ejemplo, en un lugar de habla inglesa, no sé si en Estados Unidos sea igual, yo creo que sí, pero aquí, por ejemplo, esa palabra es una ofensa extremadamente grande, ¿no? Y que implica muchísimas cosas. Creo que tomó el camino sencillo, Sean, en el sentido de decir, si la pongo, voy a tener que explicar tanto alrededor de eso, o sea, y no lo voy a lograr. O sea, porque no se va a lograr. Uh-huh. Porque así como, así sin haber salido, yo he visto ya un par de videos de chavos, generación Z, que tienen su podcast y demás, y que están diciendo, ¿tú sabías que John Lennon, programa, creo que es gringo, estos chavitos están, ¿tú sabías que John Lennon, sí, el que compuso Imagine y todo, no sé cuánto, tiene una canción que dice Woman is the Nito of the World? No, ¿cómo es posible? No sé cuál. O sea, pero no desde una postura woke, así de, ay, me ofendo. No, o sea, como diciendo, ¿en qué cabeza cabe usar esa pinche palabra? ¿No? Uh-huh. O sea, es como si usaras la palabra de, no, es que ni siquiera es la de B chica, ¿no? En uh-huh. español, no, ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera, es peor. O sea, pero ellos con una cara como de, no mames, ¿a quién se le ocurre usar eso? Y claro, sin contexto, pues parece terrible. Entonces yo me imagino a Sean Lennon tratando de explicar todo eso. El camino más fácil era retirarla, creo. Mira, a mí me encanta cuando me abren los ojos de la tal manera, acabas de abrirme a mí los ojos sobre esto, porque yo también tenía la idea de decir, pues en México Molotov, la mitad de sus canciones deberían ser censuradas y quitadas, pero no, o sea, poniéndome en ese contexto de que en otros países sí, la palabra como tal puede ser una ofensa muy grande, no usándolo, ofensiva, qué sé yo, sí,
cambio mi opinión y sí, la verdad es más fácil quitarla, y más que dar explicaciones, yo creo que era más bien de convencer a la gente que ese no es el camino. No hubiera acabado nunca. Claro, no hubiera acabado bien. O sea, si hubiera ido para todos lados, o sea, si hubiera ido para todos lados la conversación, si hubiera ido a un lugar equivocado. O sea, si hubiera ido a un lugar equivocado completamente. Y aún así, hasta Molotov, o sea, hay ciertas canciones que ya no toca. Sí. O sea, la de PUTO, ¿no? Uh-huh. La de Topu, la parte de Amó a todo, ¿no? O sea, ya no tiene ningún sentido actual y no tiene que ver con lo woke, así de, ay, es que eres tú muy sensible y es que no sé cuánto, y ya no se puede decir nada. Claro que se puede decir de lo que sea, pero te tienes que responsabilizar. Y entonces, cuando no te responsabilizas y solo lo dices, es cuando eres un idiota, ¿no? O sea, entonces la manera más fácil es defender con ya no se puede decir nada. No, yo creo que en este caso es algo que iba a ser tan difícil poderlo explicar. Sí. La misión fue lo más sensato. A mí me parece. Sí, es mi opinión muy personal, muy personal. Y tienes toda la razón. Y dentro de eso, no sé tú cómo lo ves ahí. A mí me parece también una gran omisión, no dentro de la misma canasta vaya, pero a mí me parece una gran omisión no que quede un tanto enterrado el Sometime in New York City como álbum dentro de esta caja. Claro, porque, o sea, creo que el álbum era difícil sostener un deluxe con ese álbum. Creo. O sea, creo que el álbum per se iba a ser muy difícil sostener todo un deluxe edition, un ultimate mixes de solo el Sometime in New York City. Era un álbum que no creo que sostenga un deluxe edition. O sea, es como si tú dijeras, van a sacar de George Harrison así como el de Living in the Material World, van a sacar de Gone Tropo, ¿no? Uh-huh. O sea, te dices, no sé si lo sostenga, ¿no? O sea, no sé si un disco así sostenga un de lujo, ¿no? O Paul va a sacar el de lujo, caja, bueno, no voy a hablar de Paul porque luego la gente es muy clavada, mejor Ringo, va a sacar el de lujo del Sentimental Journey, ¿no? O sea, puta, pues no creo que sean discos que lo aguanten. Creo que Sometime in New York City como disco solo no lo hubiera aguantado. Y me parece que es súper significativo la idea del concierto, porque aparte fue el único concierto grande, de set completo, con todo lo que quieras, con ensayos y demás, que hizo John Lennon en su carrera como solista. Entonces, bajo ese principio, creo que era un buen pretexto vestir el Sometime in New York City con el pretexto mayor que fue el concierto, ¿no? Y todo lo que hizo en su estancia en los primeros años en Nueva York antes del Lost Weekend. Entonces, me parece que ahí es donde tiene ese pretexto. Y sí queda medio enterrado porque te das cuenta que Something in New York City pues son unas canciones que están buenas nada más, ¿no? O sea, pero no estoy diciendo que sea un mal disco ni mucho menos, pero no va más allá, ¿no? O sea, y tiene muchísimo más peso el concierto, a mí me parece. O sea, creo que se le pueden sacar mucho más interés al concierto y la verdad, yo estoy sorprendido con el sonido del concierto. O sea, yo fui de los que escuchó hasta el cansancio el Live in New York City, el CD de la versión en la que habían tomado la muy inteligente decisión de quitar a Yoko. Era de los que tenían mi VHS con el concierto y lo veía, donde sí cantaba Yoko, ¿no? O sea, pero el sonido no es, o sea, es otra cosa lo que tiene el sonido aquí de los conciertos. O sea, esa es la parte que a mí me ha sorprendido. Y la otra, las sorpresitas, ¿no? Las sorpresitas el jam
de los jams acústicos que se avienta y que se usaron para la película de Clocks, cómo se oye la parte de los conciertos del concierto con Frank Zappa, se oye increíble, que la grabación era pésima, en las que teníamos acceso, y gracias a lo que rescató justo Frank Zappa, pues digo, el hate de Frank Zappa es que tiene esta maravilla. Entonces los ensayos mismos que tiene con la Elephant Memory Band, estos ensayos en los que toca cancioncitas de rock and roll, muy al estilo, pues lo que hacía con los Beatles, ¿no? Que es, y lo que él tantas veces dijo en las entrevistas: a mí dame una guitarra y yo no voy a tocar Strawberry Fields, yo voy a tocar Johnny B. Good, ¿no? O sea, es lo que le gusta, ¿no? Entonces, estos jams tan increíbles, y a mí me encantó algo que yo nunca había escuchado, que es estas 4 canciones que vienen al final, que canta que llamea con Phil Ochs, del cual yo era un fanático perdido de mi época, de que era fanático del folk neoyorquino. Entonces, o sea, es una caja bien choncha y con mucha información, y por eso parece que queda enterrado el Sometime in New York City, y puede ser que sí, pero vuelvo a esto porque creo que le queda chico. O sea, creo que lo que pudieron rescatar es mucho más grande que lo que el Sometime in New York City nos había dado, ¿no? O sea, sí, por lo que nos comentas, te digo, yo no lo tengo, no lo he comprado en México, estuvo a muy buen precio en preventa. No lo adquirí ahí, dije me espero a la vieja confiable que es Amazon, y Amazon el primer semana 6,000, arriba de 6,000 pesos, es un golpe sí, al bolsillo muy muy fuerte, y aplicamos la de espera, tiene que bajar un poquito para comprarlo, porque en streaming pues sí se hicieron desear, ¿no? Nos dieron nomás el concierto, las 2 presentaciones, y de a poquito han ido soltando alguna que otra cosa, pero creo que ahí lo malo es que la gente no todos lo podemos estar siguiendo cada semana a lo que va a sacar, y toda la información que viene dentro, porque a veces lo dejamos de lado, ¿no? O sea, siempre hablamos de la música. El libro está increíble porque justo habla de esta... es un muy buen acompañante, es digamos la versión extendida de lo que nos presentan en el documental, ¿no? Esta parte de John buscando qué hacer. O sea, es una parte muy interesante, es un John, a diferencia de otros momentos, como por ejemplo en el Plastic Ono Band, que independientemente de que se sentía perdido y demás, ya estaba con una idea muy clara que lo que quería era despegarse de los Beatles y ser libre con Yoko, ¿no? Imagine era un señor que ya vivía en su mansión gigantesca haciendo y que se podría haber quedado ahí, ¿no? Incluso, ¿no? Pero esta etapa es muy interesante porque es John emocionado de estar en otro país, de estar viviendo en otro lado, de estar viviendo en el centro de lo que él interpretaba como donde pasaban las cosas, ¿no? Entonces el libro habla justo de eso, ¿no? De esa cantidad de ideas que le surgían a John, o sea, y si, ¿no? Como del Chavo del Ocho que estaba y si hacemos una revolución, no, y si hacemos un concierto con esto, o sea, de ahí las ideas de hacer un concierto con Wings y con los Rolling Stones, ¿no? O sea, que la idea original era esa, ¿no? O sea, para salvar, y aparte era para salvar a, pues, quién sabe quiénes, ¿no? Al principio, ¿no? O sea, como que las ideas eran, vamos a hacer esto para salvar a la gente, nada más porque no sé ni qué tanto hacer, ¿no? Quiero hacerlo, quiero hacer algo, Claro. que creo que eso me gustó, la parte de calar, no sé si es la referencia correcta, ¿sí? De calar el terreno con este documental, el One to One, que tanto gustó, y fue un golpazo a todos los que lo vimos, inclusive los que no lo han visto, véanlo, porque eso creo que fue lo que nos cambió a muchos el chip sobre este concierto, sobre el sonido. Siempre nos cerramos a decir, es que canta Yoko, ya guacala, ya lo demás, pero cuando ves todo lo que lo engloba, todo lo que está detrás, y pasó, y por qué pasó, te empieza a enamorar. Por eso yo creo que eso es lo que nos lleva ahí.
Y sobre todo hace poco también revisando, no sé si tú ya tuviste oportunidad de verlo, este documental, el de Daytime Revolution, algo así creo que se llama. Sí, el de cuando estuvo en el programa, en este programa matutino toda una semana, sí. Yo lo acabo de ver, todas las presentaciones completitas, quedé con la baba escurriendo, con la boca abierta. Yo no sabía que había cocinado con Chuck Berry. Sí. Sus caras que hace, o sea, la gente se va con ese video de Chuck Berry haciendo sus gestos cuando canta Yoko, pero yo me fijo más en John cuando se echa para atrás y ve a Chuck Berry hacer el paso del pato. Sí. Su expresión de John desde wow. Y luego lo trata de imitar él también haciendo una especie como de paso. Emocionado, y esa emoción de Lennon es la que, por lo menos, digo, ahorita que lo está diciendo se me hace la piel de gallina. Sí. Esas partecitas, ver a ese John, todo lo que decía, la gente que llevó. Hay una parte donde le ponen algo en la cabeza y le empiezan a tocar música como con un órgano, y están haciendo una terapia con Chuck Berry igual. Es súper bueno, empezar a ver que se empiece a descatalogar, vaya, todo este material, es fantástico para todos, vaya, aunque tú seas macarniano, velo, de verdad, velo. Sí, no, y a esta parte que ahorita tocabas de alguna manera de, a ver, te puede o no gustar Yoko, pero lo que no puedes pretender es que un lanzamiento de John como solista no la incluya. O sea, la gente que se sigue enojando porque sale ella, y luego le echan la culpa a Sean, claro, porque lo que quiere es que salga su mamá. Puta, uno, si así fuera, ¿qué? ¿No? O sea, dos, no es cierto. O sea, era John. O sea, John era el que la invitaba, el que le daba el chance de que hicieran una canción y una canción él, ¿no? O sea, bueno, pues simplemente el hecho de que estuviera Sisters Oh Sisters o Burning a Prison o la de We Are All Water, ¿no? O sea, todas esas canciones, pues eran, o The Luck of the Irish que está cantada entre los dos, o sea, o sea, eso no se le ocurrió a Sean, ¿no? O sea, así como de, ay, anda metiendo a su mamá, o anda metiendo a su mamá porque se oyen sus gritos. Pues los gritos estaban ahí. Entonces, o sea, es como hace poquito que puse en el programa, pues en el programa pasado que puse la de Hound Dog, del concierto. Sí. Y que alguien me decía, lástima de los gritos de Yoko, ¿no? O sea, ponía un mensaje. Y yo le decía, mejor escucha la voz de John, escucha el solo de guitarra, ¿no? O sea, si te clavas tanto en, sí, pero yo no quiero escuchar a Yoko, bueno, pues no la vas a disfrutar mucho, ¿eh? Porque así fue. Porque pues así fue, exacto. O sea, a lo mejor les va a encantar cuando salga la versión de lujo del Walls and Bridges, porque ahí sí no está Yoko en lo absoluto, ¿no? Pero yo lo estoy esperando. A mí es mi disco favorito, John. Sí, también. Mi disco favorito, John. Me parece el John así, digamos, entendiendo quién es John, ¿no? O sea, él en los 70s, él diciendo, esto es la música que puedo hacer canciones que se parezcan a algo de los Beatles, como Number 9 Dream, ¿no? Pero siendo yo, ¿no? Sin dejar de ser él, o sea, entendió muy bien lo que era ser un solista en ese disco, a mi parecer, ¿no? Sí, a mí me encanta. Old Dead Road es una de las canciones que más me gusta de Lennon. Está con Harry Nilsson, que es otro de los genios de la música. Sí. No, es algo. Ojalá sí se dé ese disco, que no lo vayan a brincar, o vamos a ver qué nos entregan. O que nos lo dejen ir con una caja, un muro completo, ¿no? Ahora va a ser así, un puente, ¿no? En el que lo desarmas y tienes que conseguir los pinches discos y te va a costar 125,000 pesos. Pues espero que no, pero esa caja y Double Fantasy, y si también la sacan, va a ser una maravilla. Totalmente por ver todo lo que se hizo, todo lo que quedó ahí guardado. Mitos que hay, ¿no? De la supuesta gira. Bueno, que hay muchas cosas que sí sostienen que iba a haber una gira. El mito de que tenían ya buqueada
o sea, reservada un estudio en el 81 entre Paul y John, ¿no? O sea, todas estas cosas que hay, estaría muy interesante ya verlas de primera mano. Todo eso va a estar muy padre, pues, ¿sí? Yo recuerdo una que lo sigo teniendo como mito, esa de Nobody Told Me, ¿no? Que iba a ser para Ringo y que le Para Ringo. Ringo. Que la que sé que era para Ringo, la que sí creo que estaba muy segura, era la de Life Begins at 40. Esta que acabó siendo un demo nada más que nos dejaron ir en el Anthology de John. Uh-huh. Y Nobody Told Me, ese es mito, o sea, pero no sé si realmente sí. Que dicen que cuando la muerte de Lennon ya Ringo ya no quiso hacerlo, ¿no? No grabarla, ¿va? Ya no grabarla, sí. Entonces, pues son muchos mitos. Ahora sí, te agradezco muchísimo, mi estimado José. La invitación queda abierta porque estas pláticas no, pues sabes, a mí te digo, nada más dime que ya no paro de hablar. Nunca digo nada, pero hablo muchísimo. No, mira, ni sentí que ya llevamos más de 1 hora y media y eso es fantástico, en estas charlas, que es la primera que tenemos así, lo hemos platicado en el WhatsApp y de verdad estoy encantado, honrado de que nos estés acompañando, mi estimado José, es un referente del mundo Beatle. Yo nada más me quedaría con una de las preguntas que me gustaría nada más decir algo, que fue de las que me mandaste, que decía si Wings algún día llegará al Rock and Roll Hall of Fame. Oh, sí. Y sería muy interesante, porque solo un artista está 3 veces en el Rock and Roll Hall of Fame y es Eric Clapton. Eric Clapton está como solista con Cream y con los Yardbirds. Y nada más hay uno que está 3 veces. Paul sería el segundo si entra Wings, ¿no? Porque ya está como solista y como Beatle. ¿Sí? Y creo que tiene una carrera, Wings tiene una carrera que podría ser considerada, bueno, para lo que consideran en el Rock and Roll Hall of Fame. Vamos a hablar de el Rock and Roll Hall of Fame de Toño y de Pepe, ¿no? O sea, dentro de ese, yo creo que es una banda que tendría, o las dudas que yo creo que surgen, es justo lo que hablábamos al principio, ¿no? El protagonismo de Paul en esa banda, ¿no? Si realmente es una banda, ¿no? El hecho de que exista incluso discos con Paul McCartney and Wings, ¿no? O sea, que exista esa separación, yo creo que ahí es donde va a estar la reserva de incluirla en el Rock and Roll Hall of Fame. Sí, porque es difícil ver a Wings alejado de Paul McCartney, como si vemos alejado de Harrison el Traveling Wilburys, ¿no? Claro, exacto. Ahí sí se ve la distancia entre uno y otro. Más bien vemos a Harrison como un miembro de los Traveling, pero no vemos a Paul como un miembro de Wings. Sí, o sea, definitivamente. O sea, no hay manera de es como si dijeras que la All Star Band puede estar en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero no, o sea, pues no. Pero ¿cuál de todas, no? Exacto. Entonces, o sea, yo lo que diría es, pues si le entendiéramos como banda, claro que tiene un cuerpo de trabajo formidable para ser considerado en el Rock and Roll Hall of Fame. Pero ya siendo realistas, creo que está extremadamente ligada al nombre de Paul y Wings como para ser considerada como para el Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Sí, y qué raro sería, porque, híjole, suena feo, pero ya los únicos integrantes de Wings que quedan son los que cerraron la banda, ¿no? Que es Steve Holl y Lawrence Juber, y por ahí está el baterista, Dennis Seiwell, pero ya de ahí ya no hay otro, ya se nos fue Henry McCulloch, ya se fue Jimmy McCulloch, bueno, Joe English por ahí puede estar, ¿no? Pero sí, pero creo que se dedicó a hacer música cristiana, ¿no? Una cosa así. Sí, tiene un muy buen disco, ¿eh? Están buenos los discos de Joe English solista. Pero de ahí, pues Denny ya no está, Linda no está. ¿Jeff Britton está vivo? ¿Quién? Jeff Britton, Jeff Britton, sí. Sí, Jeff Britton, pero ya es que también él es como una estrella fugaz en la historia de Wings, ¿no? Apareció, hizo karate en Abbey Road y se fue, ¿no? O sea,
Pero bueno, le hicieron justicia ahora con el One Hand Clapping porque es un gran documento de lo que tocaba él. Oye, y hablando de Wings, ya llevo un buen avanzado el libro. Hay una cosa que me llama mucho la atención. No tienes idea la cantidad de participación. Está todo está hecho en citas, en como pequeñas citas, se cuenta. Paul McCartney, Linda, pues, Denny Lane, tal. Pero incluso también Mary McCartney, Stella McCartney y demás. Pero a lo que voy es, no tienes idea la cantidad de participación que tiene, sobre todo al principio, Sean Lennon. Muchísimas cosas, o sea, citas de Sean Lennon hablando de la carrera de solista de Paul o de los Beatles cuando se separaron. Una cosa muy interesante. Vale la pena que lo revisen. Está interesante. Escuché que lo comentabas en el programa y me metí a revisar. Lo tengo en digital porque no lo he comprado todavía. Y sí me pareció muy raro ver a Sean en citas. Está interesante porque compila muchas cosas. Muchas de las citas ya se habían incluso conocido en el McCartney Legacy, estos discos, estos libros que han salido. Pero sí, vale la pena. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, la participación tan activa de Sean como participante, o sea, ya como un miembro del legado Beatles, o sea, como si estuviera entrevistando a John, ¿no? O a Yoko, ¿no? Claro, a mí me parece muy, muy raro, la verdad que demasiado raro que sea tan conocedor del mismo. Yo ahí por ahí me gustaría ver qué tanto participa Mark Levinson, ¿no? Que mucho tiempo trabajó con Paul, inclusive en la Club Sandwich. Sí. Todo lo que hacían y ves muy bien, por cierto. Eso es lo que pasó. Mark Levinson y Paul. Ahí fue donde no acabaron muy bien. Algo como que enojó, yo creo, a Paul con Mark Levinson y le dieron, porque era el mero. Sí. A Mark Levinson, bueno, todo era Mark Levinson. Pues se fue el único que tuvo acceso a todas las grabaciones para hacer el libro formidable de las recording sessions. Tuve oportunidad de conocerlo y de platicar con él y todo. Y pero sí tiene un momento en el que así como, y ya dejé yo de participar, ¿no? O sea, así como, pero como que no explica por qué. O sea, y con unas ganas de decirle, ¿pero qué pasó? Así como, chisméame. Pero no tuve el valor de preguntar. Imagínate, pero bueno, esa es la intriga para algunos, como bien mencionas el McCartney Legacy, que a mí se me hace uno de los mejores libros que ha salido en la actualidad, porque es un proceso periodístico, ¿no? El que tiene, más allá del fanático y la crítica, te muestra lo crudo que puede ser la vida, ahora sí que lo que es de verdad, ¿no? Y que también muchas de esas citas del Legacy, pues son entrevistas en revistas que en algún momento leímos. Yo hay muchas cosas que vi de Van on the Run y ya las había leído en alguna revista, pero me gustó verlas ahí compiladas. Claro. Vamos a ver qué tal y el Man on the Run, a ver qué tal viene ese. Hay otro autor que a mí me gusta mucho, no sé si lo has leído, yo creo que sí, italiano Luca Perazzi. Uh-huh. Los libros que tiene, sobre todo, por ejemplo, el de la discografía de Ringo y la de Paul, así la que está separada está muy padre, pero sacó recientemente que hace un año, de la carrera de solista, o sea, pero como una compilación del 67 al 80, o sea, como lo que me gustó es que usó un periodo en el que sí puedes decir, esta es la carrera de solista de los 4, ¿no? Porque ya después del 80, pues ya se muere John Lennon y ya la carrera solista de los 3 y luego de los 2, ¿no? O sea, pero del 67 al 80, el 67 empieza con Wonderwall Music, y habla de esa carrera de solista súper buena, súper buen libro. Ese autor está bueno, ese me gusta.
Sí, Luca Pedazzi, que ahí tenemos contacto con él y que en alguna vez hicimos una mala obra, he de reconocerlo. Hicieron una broma por teléfono. No, porque en su libro de grabaciones de McCartney, un librito azul, el más conocido. Sí. Del que luego extendió para hacer los otros dos, ¿no? O sea, Sí. En la primer tiraje, en la primera edición, en We All Stand Together omitía a Elena Durán, la flautista mexicana. Claro. De We All Stand Together. Entonces me atreví a escribirle, decirle, oye, falta Elena Durán, pero no me había dado cuenta que ya había salido la versión revisada y corregida. Y me escribió muy amablemente, sí, ya lo corregí. Pues fíjate bien, así más. Sí, es la última versión. Buena onda con Luca Pedazzi. Muy prolífico, ¿no? O sea, está sacando libros cada 3 al año. Lanzó ahorita el de Press to Play. Press to Play, ¿no? Va a sacar uno de Back to the Egg. Hay otro autor que es buenísimo, me encanta, que se me olvida siempre. Bruce Spicer, el que tiene estos libros de por etapas, que tiene el de 1968 y está el álbum blanco, tal, y otro de... Revísalo, Bruce Spicer se llama. Buenísimos libros los que tiene ese cuate. Sí, lo voy a buscar. A lo mejor por ahí lo he de haber escuchado o leído. Sí, seguro cuando veas las portadas vas a decir, sí lo he visto. Sí, bueno, ahí ya usted que nos está viendo ya sabrá qué buscar, porque sí, la lectura Beatle, cualquier lectura es buena, pero estas son bastante buenas, créanme, bastante buenas, se van a entretener muchísimo. Valen la pena, son autores que cuidan mucho. Mark Lewison a mí es mi favorito, independientemente de que se ha tardado más en escribir el volumen 2 de la biografía definitiva, después del ya lleva como 15 años, ¿no? O sea, que salió el volumen 1. Pero a mí me parece increíble. Bruce Spicer, Luca Pedazzi, el del Legacy, que se me fue ahorita la película. Los chicos de Legacy, sí. Y hasta las de Philip Norman, ¿no? O sea, que ese güey parece hater, ¿no? Más que fan. ¿Nunca has visto sus entrevistas? Siempre habla mal de los Beatles. O sea, siempre dice, es que Paul es un mentiroso. Que John lo que no quería decir. Pero bueno. pero hay público para todo. Créeme, hay veces que cuando quieres leerlo le encuentras lo malo. Claro. Y te gusta cuando viene lo más sucio, lo más turbio. Pero lo que voy es que es bueno porque es un cuate que compila bien las biografías. Y de hecho, su investigador de base era Mark Lewison. O sea, hace mucho tiempo. O sea, entonces, está padre. Bueno, pues a ver, si la gente se sigue creyendo las cosas de inteligencia artificial que dice que va a salir un documental en Netflix de no sé quién, o que si Paul McCartney le fue a cantar a Phil Collins en el hospital. Oye, ¿no? Si uno de los libros más vendidos son las teorías de Paul está muerto, pues entonces... Acuérdate, nuestra lista, que se te tienen que ir ocurriendo más, de cómo distinguir que eres un fan de vida, te interesa demasiado el mito de Paul está muerto. O sea, sí, si tú dices Paul, o Billy Shears, o William Campbell, no sé cuánto, y no de broma, sino, o sea, y realmente andas diciendo, es que si tiene los dientes diferente. Oye, a mí alguien me escribió en YouTube y me puso, hice un video de Paul is Life, con todas las referencias del propio Paul, que por qué le puso Paul is Life, sus zapatos vegetarianos, cómo se puso, ¿no? Y la gente me escribió, ¿sigues creyendo que está vivo? ¿No has leído el informe forense de su muerte? No, o sea, ya olvídale, adiós, gracias, bye. Está muerto Paul McCartney y vivo Juan Gabriel. O sea, decídanse, ¿no? O sea, y Pedro Infante vende quesadillas. ¿no? Sí. Aparte, no puedo. Por eso te digo, si te interesa demasiado el mito de Paul está muerto, ya, bye. Toño, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, sí. No faltaron las risas, la información, la buena charla.
con Muchas una gracias. botellita de agua, nos la pasamos bastante bien. Y escuchen el programa Radio Gente Beatle los miércoles a las 4 de la tarde por la Sanfe Radio o en Apple Podcast o en Amazon Music. Pueden escuchar el podcast ahí, del programa al día siguiente que salió, o sea, los jueves casi siempre lo subo. Y pues en TikTok estoy como Ibarreche José, ahí subo videos, somos ya casi 93,000 personas ahí, está muy chido. Y en Facebook, no me di cuenta en qué momento hicimos una comunidad tan grande en Facebook, ya 25,000 personas en Facebook, está increíble, no sé ni cómo lo hicimos, pero ahí también estamos cotorreando, entonces, pues información Beatle pero información Beatle chida, como las que les da Toño. Esa es la que porque estás de acuerdo que está también lo que decía yo en un programa, existe el ventaneando de los Beatles, ¿no? También, Sí. que te ponen una foto y corazón, si te gusta Hey Jude, manita sí, si te gusta no sé cuánto, que es para tener likes y tener vistas, ¿no? O sea, o que hacen polémicas ahí de quién es mejor, o sea, eso no, eso está chafa. Esas páginas, si quieren seguirlas, está chido, pero quieren información chida, Toño, conmigo, ahí los esperamos a todos. Muchísimas gracias y reitero el agradecimiento, el honor, la admiración que tengo por José, su programa, su labor que hace. Ya nos platicó también lo que hace con los niños. Dueño de una frase que se ha vuelto muy grande en México: los Beatles son de todos. Y a mí me encanta esa parte, eso de abrazar precisamente. Sigo yo con la palabrita abrazar todo lo que nos gusta, abrazar lo que no conocemos y que está entrando como nuevo, de compartir. Nos hace favor muchas veces de compartirnos, ya sea la película, ya sea el disco, ya sea la revista, nos va informando sin ánimo de ser protagonista, porque muchas veces eso creo que he caído yo también en eso de querer ser protagonista, de ser el primero en que te da una información. Antes a mí me daban informaciones de lo que viene y quería decirlo como ser el primicio. Y ahora, conforme van pasando los años, vas diciendo que lo más bonito es precisamente lo que tiene la comunidad de gente Beatle, que ustedes lo ven a toda la gente que comenta, la gran mayoría son amigos, se hablan con respeto, con mucho cariño, y siguen con esa frase, los Beatles son de todos. Porque eso sí, eso es, sí, ¿no? Y es una parte bien, bien bonita porque, digo, no sé si a ti te ha pasado, que de repente ves que publican exactamente lo mismo 70,000 veces. Yo hay muchas veces que hay noticias que ni siquiera subo, porque ya vi que las subieron mucha gente, y no por otra cosa, sino porque está padre también que circule la información de otros lados, ¿no? O sea, no querer ser el que compila todo, ¿no? O sea, eso está chafa, ¿no? Entonces, y no sé, a mí me llegó a pasar al principio, cuando empecé con la cuenta de TikTok, invitar a algunas personas, obviamente no voy a decir quiénes, pero al rato te digo, no, que pelucear, no, para nada, no sé cuánto, no. Y gente muy chida, o sea, imagínate que de repente yo voy a ver la tienda de Ricardo Calderón y me dice, yo te conozco, ¿no? Y le dije, pues yo también te conozco a ti, pero ¿de dónde? Pues tal y tal, ¿no? De la cuenta. Y que luego me hablara Ricardo y me dice, oye, ¿le puedo dar tu teléfono a Manuel Guerrero? No, imagínate, yo así, güey, pues claro que sí, ¿no? O sea, la gente que uno considera como que están en otro nivel de conocimiento, son mucho más accesibles que los que se creen, pues no sé, el influencer. La mierda divina, ¿no? O sea, holy shit. La holy shit. Pero bueno, aquí estamos, los Beatles son de todo siempre. Perfecto, pues muchísimas gracias y reitero, la invitación está abierta para hablar en otros videos, porque estas charlas son bastante lindas. Se viene la otra semana la antología Vamos a brincar como chamacos en 1995, la vamos a disfrutar muchísimo. Y por acá nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazo. ¿A qué hora son allá? Son ya casi las 12 de la noche. 12 de la noche. 11:52.
Yo pensé que era un poco más tarde, pero aún así es tarde por allá. Aquí apenas nos está pidiendo Sí, la... por eso te dije, no seguimos. No, y te agradezco muchísimo. Espero que usted lo haya disfrutado. Recuerde activar la campanita, dejar sus comentarios. ¿Qué le parece todo esto? Estamos muy locos, no estamos muy locos. No, comparta todas esas cosas. Compártalo con otras personas que crea usted que este contenido le puede interesar. Si aprendió algo, déjelo. Y si hay algo que nos faltó, por favor, póngalo, comparta el conocimiento porque todos estamos ávidos del mismo. Bueno, yo soy Toño Vázquez. Suscríbase al canal de Toño. Sí, y vayan al perfil de José. Escuchen todos los miércoles el programa 4 de la tarde, Ciudad de México. Son 2 horas, poquito más de 2 horas, se la va a pasar usted muy bien y ahí puede ponerse a cotorrear con toda la gente en el chat y demás. Y hagan sus peticiones de canciones también. De todo. Que tengan una excelente tarde, noche, a la hora que usted nos haya escuchado. Este fue Whippets aquí en Sen no Shikara. Adiós. Aquí en el Tour Beatle, Cavendish Avenue número 7, aquí vive Paul McCartney. En su casa. Ahorita vamos a tocar a ver si nos deja entrar. No creo que esté a esta hora el sal, pero aquí vive. Desde 1963 compró esta casa y cuando está en Londres vive aquí.